Muy bien, leímos, o yo les hice las preguntas que aparecen en la carta de Pablo a los Corintios, donde Pablo nos lleva a pensar, lo mismo que a los Corintios, que no hay ningún tipo de armonía, no hay ningún tipo de comunión entre el Señor Jesucristo y Satanás. No hay ningún punto en el que concuerden. Son dos reinos totalmente diferentes y opuestos. Lo sabes, ¿no es cierto? No podemos estar con un pie en un lado y un pie en el otro. Eso también tenemos que tenerlo bien en claro. Jesús, hablando del propósito bien definido que tiene Él y del propósito totalmente opuesto del enemigo, Él dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Fíjate cuál es el propósito del enemigo: matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es totalmente opuesto, diametralmente opuesto el objetivo y el propósito que tiene el Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros, y el objetivo que tiene el enemigo. Y vamos a leer en este momento para recordar ese texto que nos está sirviendo de apoyo en el año 2026, el año en curso. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Te invito a que lo leas conmigo, ahí está en la pantalla. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado reconociendo el nombre del Señor Jesucristo como el que está por encima de todo y de todos. Todo viene de Él y todo es para Él. Nuestras vidas son de Él y son porque Él lo ha dispuesto. No estamos aquí porque seamos fuertes e inteligentes, no estamos aquí en esta tierra porque hay un buen gobierno. No estoy criticando al gobierno, digo, no dependemos del gobierno, dependemos de la buena voluntad de Dios, de la buena voluntad del Señor, que nos cuida y nos acompaña y está con nosotros y está en nosotros. ¿Lo tenés claro eso? Por eso, toda la gloria sea para Él. Pero quiero hacer un contraste para que nos quede claro. El Señor Jesús, siendo Dios mismo, dice la palabra que leímos que se despojó, renunció a su esencia, a su dignidad, a su autoridad, a su eternidad, y se humilló y tomó la forma que tenemos vos y yo. Un hombre de carne y hueso, limitado al tiempo y al espacio, pero aún estando en la condición de hombre como vos y como yo, aún se siguió humillando, haciéndose obediente a Dios. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte en la cruz. Y por eso es que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ahora, teniendo eso en mente, al Señor Jesucristo, que se humilló
que bajó, que disminuyó, podríamos decir. Quiero que leas con atención conmigo el texto de Isaías 14, 12 al 15. Y ahí la palabra dice así, entre signos de admiración. Escuchá, es una proclamación de asombro. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escuché el verso 14. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Pero viene la sentencia. En cambio de todo lo que has pensado, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. No sé si tenías presente este pasaje, pero es un texto que de manera directa habla de una sentencia de Dios sobre el rey de Babilonia. Pero tenemos que entender que en la Biblia hay personajes que son como tipos de Cristo o que representan a Cristo. No sé si alguna vez habías escuchado esto, pero por ejemplo, José, aquel que fue vendido por sus hermanos, que fue traicionado por sus hermanos, después fue la persona que Dios usó justamente para salvar a los que lo habían traicionado y lo habían vendido. Por la vida de José, todo el pueblo de Israel de aquel entonces fue salvado de la destrucción, de la hambruna. Entonces, José tipifica a Cristo, ¿está bien? De la misma manera, hay personajes en la Biblia que son un tipo de Satanás, del enemigo. Y este rey de Babilonia, del cual acabamos de leer, es justamente un ejemplo de alguien que tipifica a Satanás, al enemigo. De hecho, en el libro de Apocalipsis hay varias expresiones que refieren a Babilonia como la ciudad que se ha opuesto deliberadamente a la voluntad de Dios, ¿sí? Como esa ciudad donde está representada la maldad en todas sus formas, la denigración humana y la gran rebelión en contra de Dios. Entonces, fíjate, leímos el pasaje de Filipenses 2, donde vimos al Señor Jesús despojarse de su gloria y hacerse como el ser humano y aún en la condición de hombre humillarse hasta la muerte. El que tiene toda la facultad y la capacidad de ser Dios mismo, despojándose y humillándose. Pero en el pasaje de Isaías vemos a alguien que quiere escalar, trepar y llegar a ser como ¿quién? Como Dios. ¿Te das cuenta la oposición franca, profunda que hay entre la vida de Cristo y aquel a quien representa este rey de Babilonia? Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Entonces, este pasaje habla de la actitud de aquel rey de Babilonia en tiempos donde Babilonia había sido una nación que sirvió como instrumento en las manos de Dios para castigar la rebelión de Israel. Pero después Dios iba también a hacer justicia sobre esa nación que había perturbado, había dañado y había maltratado a Israel, ¿no? ¿Qué se puede ver en la actitud de este rey? ¿Cómo describirías la actitud de este rey de Babilonia que quería trepar hasta lo más alto, hasta encima de las estrellas de Dios y ahí ser igual que el Altísimo? La soberbia. Tremenda soberbia. ¿Qué más? Angurrienta. ¿Cómo? Angurrienta. Una soberbia angurrienta, desesperada. ¿Qué más? Orgullo. Orgullo. ¿Qué más?
solamente se veía a sí misma, ¿no? Estaba promoviéndose a sí misma, se estaba exaltando a sí misma. Entonces, orgullo, autoexaltación, soberbia, deseo de promoción propia. Eso es lo que siempre representó al enemigo. Y en la carta de Pablo a los tesalonicenses, en la segunda carta, ahí hay un dato que nos ayuda a confirmar esto que acabamos de leer. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice así: no se dejen engañar de ninguna manera. Esa es una exhortación que sigue tan vigente como cuando Pablo la escribió. No se dejen engañar de ninguna manera. Pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios. Hago un paréntesis. ¿Cuál es aquel día al que Pablo se refiere? Se está refiriendo a la venida de Cristo. Antes de que Jesucristo vuelva por segunda vez, dice Pablo, tiene que venir la rebelión, una época, y creo que la estamos viviendo, donde se está manifestando de tantas maneras posibles una actitud de profunda rebelión. La gente rechaza deliberadamente, se enoja mucha gente cuando les hablas de Dios, no así cuando les hablas de otras historias o de otras formas de pensar en lo que tiene que ver con lo espiritual, con el mundo espiritual, ¿no? Entonces dice Pablo, va a venir ese tiempo de gran rebelión contra Dios cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. ¿Tenés idea a quién se estará refiriendo? A Satanás, ¿sí? A este tremendo opositor del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, el hombre malvado, este es el enemigo que se levanta contra todo lo que se lleva el nombre de Dios o merece ser adorado. Y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿A dónde trata de poner su trono? En el templo. Haciéndose pasar por ¿quién? ¿Te das cuenta por qué digo? Esto viene a confirmar lo que habíamos leído en Isaías sobre aquel rey de Israel, aquel rey de Babilonia que tipifica a Satanás, que quiere trepar y establecer su trono ahí, junto a las estrellas de Dios, en lo más alto. Ahí él quiere presidir, ahí él quiere ser igual al Altísimo, igual a Dios. Y este pasaje en Tesalonicenses nos muestra que Pablo tenía entendimiento de que Satanás está procurando inclusive meterse dentro de la iglesia, en el templo de Dios, y ahí establecer su trono, haciéndose pasar por Dios. Por eso dice, no se dejen engañar en ninguna manera. Parecería como raro, ¿cómo? En una iglesia, un trono donde se siente Satanás, donde la gente lo adore. A nosotros puede parecernos raro, pero la realidad, hermanos queridos, es que esto ya está sucediendo. Hay muchísimo engaño metido aún dentro de las iglesias. ¿De qué manera? De una manera muy sutil. Toda doctrina que nos pone a nosotros como centro viene infundida del mismo infierno. ¿Escuchaste lo que dije? Todo lo que pone al ser humano como lo primero, vas a lograr tus metas, vas a lograr tus sueños. Hay un campeón o una campeona en tu vida, tus sueños van a prosperar. No renuncies a lo que desea tu corazón, seguí en pos de tus sueños, como que Dios tuviera que ser el que te abra camino para que vos y yo logremos nuestros propósitos. Todo el año pasado estuvimos hablando de ese pasaje en los Salmos donde dice, Jehová cumplirá su propósito en mí.
Entonces, cuidado con estas formas de engaño que aún dentro de la iglesia estimulan que cada persona persiga sus sueños. Es el propósito de Dios, no el nuestro. Todo es de Él y todo es para Él. Tu vida, la mía, nuestro tiempo, hermanos, nuestros recursos, como veíamos la semana pasada, los dones, las capacidades, no lo generamos nosotros. Dios nos lo dio para que le honremos a Él, edificando ¿a quién? A la iglesia. ¿Sí? Entonces, Pablo está entendiendo que este tiempo de apostasía o este tiempo de gran rebelión en el mundo ya se ha manifestado, y por eso aún dentro de la iglesia se manifiestan estos engaños. Fíjate, la versión Reina Valera dice que este hombre malvado, la Reina Valera dice este inicuo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Escucha estas expresiones de nuevo, pensá en esto. Se opone, resiste, rechaza, intenta hacer fracasar los propósitos de Dios. Se levanta en contra de Dios y de todos los propósitos de Dios. Por eso también el apóstol Pedro, en la primera carta dice en el capítulo 5, versículo 8, sean sobrios y velen, manténganse despiertos, manténganse atentos, cuidado, porque el enemigo es muy sutil y se mete a través de corrientes de pensamiento, se mete a través de programas de televisión, se mete a través de filosofías, de ideologías, se mete a través de la letra de las canciones de algún grupo, de algún cantante que a lo mejor está sonando en este momento. Tenemos que aprender a evaluar, a examinar. Eso significa velar. No significa que te quedes despierto todas las noches. No, a la noche dormí, acostate en paz y que puedas dormir en paz y levantarte confiado en el Señor. Pero estemos con los ojos abiertos. Analicemos lo que vemos. Analicemos lo que escuchamos. Analicemos lo que pensamos. Porque el enemigo muchas veces nos lleva a pensar en primera persona estrategias o argumentos que vienen del infierno. Cuando una persona, sin darse cuenta, se cree muy importante porque tiene títulos, porque tiene logros, porque decíamos el miércoles en la reunión de oración, fíjate hasta qué punto, alguien que tiene el don de sanidad o alguien que ora por alguien y esa persona enferma se sana, de pronto te empezás a mirar como diciendo, uy, hay poder en mi vida, wow, ¿no? O el Señor te usa para dar una palabra a la vida de una persona y esa persona te dice, gracias, realmente me has bendecido, me has hablado de parte de Dios. Y entonces ahí empieza a surgir algo acá adentro. ¡Wow! ¡Qué útil que soy! ¡Qué importante! ¿Cómo me usa Dios? Y se empieza a infiltrar el orgullo. Mirá, hay gente que vive bajo la influencia de un demonio o atormentada por un demonio, pero sin llegar a un extremo como ese. Cuidémonos, hermanos, porque a veces sin manifestar ninguna obra de los demonios, sin que larguemos espumarajos por la boca, podemos estar dándole lugar al infierno si le damos lugar a esta actitud que tenía aquel rey de Babilonia, de querer trepar, de querer sobresalir, de querer estar por encima, de querer presidir, de querer ser como el Altísimo, ¿no? Entonces, el apóstol Pedro dice, sean sobrios y velen. Vuestro adversario, el diablo, vuestro oponente, vuestro enemigo, anda como león rugiente alrededor buscando a quién devorar. Pregunta, ¿esta carta fue escrita a creyentes o a incrédulos? ¿A creyentes o a incrédulos?
creyentes, a personas que tenían su fe puesta en el Señor Jesús. Pedro les está diciendo, el enemigo, que lo compara con un león rugiente, está buscando a quien devorar. Así que esto es una exhortación para los que creemos en el Señor. Entonces, la palabra de Dios define muy claramente la postura y la actitud de Satanás, que es totalmente opuesta a la del Señor. Vinimos diciendo desde principio de año, haya pues en vosotros esta actitud, haya pues en vosotros este sentir que hubo en ¿quién? En Cristo, el cual estuvo dispuesto a renunciar, a humillarse, a obedecer, a poner por encima de su propia voluntad la voluntad del Padre. Esa es la actitud que debemos seguir. Y tener cuidado, porque como contraparte, acá está bien delineada la actitud del enemigo, de querer trepar, pisar cabeza, sobresalir. Y si tengo que tirarle tierra a alguien para que quede mal, de manera que me vean a mí, no importa. Cuidado, hermano. Cuidado, porque estas cosas hasta en la iglesia ocurren. Me interesa que podamos ver algunos pasajes donde Jesús habló de Satanás y lo desenmascaró, lo puso en evidencia. Escucha con atención. En Juan capítulo 8, versículo 44, se relata una discusión donde los fariseos y los religiosos estaban queriendo desestabilizar a Jesucristo, ¿no? Y estaban haciendo... estaban poniendo el acento en que ellos eran descendientes de Abraham, que ellos cumplían la ley, que ellos eran personas aprobadas por Dios, por su propia justicia, ¿no? Entonces, el Señor Jesús les dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero acá empieza Jesús a describir al enemigo. Escuchad, él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, sino porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjate las dos características que da Jesús del diablo. Dice que es homicida. ¿Qué es un homicida? Un asesino, un criminal. Entonces Jesús está diciendo claramente, Satanás, el diablo, viene definitiva y deliberadamente a matar, es un asesino. No es alguien malintencionado que te pone la traba para que te caigas y se te ría y se te burle un poquito. No, él va por tu cabeza. Y va por la cabeza de cualquiera que esté distraído y que no tome estas cosas en cuenta. Él es un asesino. ¿Y qué otra característica da Jesús del diablo, de Satanás? Es un mentiroso y es padre de mentira. ¿Cuántos son papás acá, verdad? ¿Por qué sos papá? Porque tenés hijos, porque engendraste un hijo. Si no, no serías papá. Bueno, Satanás es el padre de la mentira. Eso significa que Satanás es el que engendró todo tipo de mentira en este mundo. Él es el que la origina, Él es el que la provoca y tiene una gran capacidad para mentir, tanto que desde el comienzo, desde el principio, se ha valido de ese recurso, la mentira, para apartar a las personas de la verdad de Dios. Fue lo que le funcionó con Eva. ¿Sí? Eva fue engañada y Adán también por la mentira del diablo. Y hoy el diablo sigue engañando. El diablo no se te va a aparecer con una voz de ultratumba y con una figura terrorífica, salvo raras excepciones. Pero sí va a aparecer con mentiras.
va a aparecer con sugerencia, va a aparecer con enojos, con críticas, con cuestionamientos hacia la iglesia, hacia la palabra de Dios, va a aparecer con dudas. Si Dios te quiere tanto como dice la palabra, ¿por qué estás sufriendo esta enfermedad? ¿Por qué estás padeciendo un tiempo de prueba? ¿O no se te cruzó alguna vez por la cabeza un pensamiento así? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que no le importo tanto? ¿Será que Dios quiere más a otras personas? Porque mira aquella familia, mira aquel hermano, mira aquella persona cómo prospera. ¿Y yo para cuándo? Y ahí el enemigo empieza a trabajar a través de pensamientos y argumentos en nuestra cabeza para ponernos dudas acerca de lo que Dios ha dicho. Entonces, Él es no solamente un homicida, sino que es el padre de la mentira y sigue generando, sigue gestando la mentira. Avanzamos un poco más. Todos ustedes han escuchado la parábola del sembrador, ¿verdad? Bueno, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino. ¿Y quiénes vinieron? Las aves del cielo y se comieron esa semilla que cayó en el camino. Cuando Jesús explicó la parábola, en Marcos 4, 14 y 15 dice así: el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué hace Satanás? Se roba, arrebata la palabra. Y lo hace fundamentalmente con mucha gente que está como en dudas si la palabra del Señor es verdad o no. Pero yo te aseguro que ha intentado hacerlo conmigo y te aseguro que ha intentado hacerlo con vos también. Esos momentos donde leemos la palabra y parece que no encontramos que tuviera significado para nosotros. Donde cuestionamos lo que Dios dice. Él es el que nos lleva a ese cuestionamiento. Él es el que arrebata la palabra y te pone alternativas. De la misma manera que lo hizo con Eva. Así que no pueden comer de ningún árbol del huerto. No, sí, podemos comer de todo, menos de este, porque si comemos de este, moriremos. No vas a morir. No vas a morir. Es más, podés probar y vas a ver lo que va a pasar. Van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Y ese argumento hizo que Eva viera el fruto como codiciable, como bueno para alcanzar la sabiduría. Entonces, hermanos queridos, cuidado con la obra del infierno, cuidado con la obra del enemigo. Jesús quiere que nosotros aprendamos a discernir y a diferenciar la obra del infierno y la obra suya, porque son totalmente opuestas. No tiene nada que ver una con la otra, como no tiene nada que ver la actitud de Cristo, que siendo como Dios, se humilló y obedeció a Dios. Mientras que la actitud del infierno, o la actitud de Satanás, el padre de la mentira, el homicida, ha sido trepar y querer ser como Dios. Pero la palabra fue clara. De ahí bajó a la tierra y a la misma tumba. Y Jesucristo en la cruz del Calvario venció a Satanás públicamente para siempre. Gloria a nuestro Señor. Jesús venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, lo venció para librarnos a nosotros de esa obra de esclavitud y de esa obra de engaño. Por eso es importantísimo que nosotros aprendamos a creerle al Señor. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús también describe la obra del diablo cuando dice que explica la parábola y dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, Jesús.
El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Verso 39. El enemigo que sembró esa cizaña es el diablo. Dice clarito Jesús. La siega es el fin de siglo y los segadores son los ángeles. Es decir que el diablo, según lo que Jesús mismo nos enseña, es mentiroso y padre de mentira, es un homicida, es el que se roba la palabra o intenta robar la palabra que nosotros recibimos. Es el que siembra cizaña. Esa es una expresión que hasta los incrédulos manejan. Y a veces se le dice a una persona que es cizañera que es. Cuando de pronto alguien se mete en medio de una relación, ya sea una amistad, una relación de matrimonio o una relación entre un patrón y un empleado, y viene alguien a decirle al jefe: vos sabés que este te está queriendo serruchar el piso, este se está queriendo abrir una empresa como la tuya, y después va al empleado y le dice: vos sabés que el jefe dice que te está por despedir. Y entonces genera un conflicto que no había. Y a veces hay personas que ocupan ese lugar y se dedican a eso. Qué lamentable, terrible. Pero aunque no haya personas, a veces en nuestra propia mente aparecen pensamientos. ¿O no has experimentado enojo para con alguien? Para con tu esposa, para con tu esposo. ¿No has sentido a veces rabia o bronca o deseo de hacer justicia por tu propia mano? ¿O no te has enojado a veces para con la iglesia, para con algún hermano, para con el pobre pastor? ¿O no te has enojado con el líder de la célula o con alguien porque no te tuvieron en cuenta, porque no te llamaron? No sé, 1000 motivos. Y basta que le des lugar a eso para que el diablo gane ventaja. Por cierto, hermanos, Pablo nos tira otro centro importante. Y dice Pablo: airaos, o sea, si se enojan, no lleguen al extremo de pecar. No le den lugar al diablo. El enojo es un portón para el enemigo. Y cuando estamos enojados, nos llena la cabeza de cizaña. Cuando estamos enojados, estamos en un caldo, le generamos a Satanás un caldo de cultivo para que meta toda la porquería, el engaño, las mentiras y la cizaña que nos llevan a la destrucción. Destrucción de nuestra paz, de nuestro gozo, destrucción del bienestar en las relaciones familiares, interpersonales. Ojo, hermanos queridos, cuando te enojes, es preferible que pegues la media vuelta y que te vayas a caminar o que te metas en tu habitación si tenés la posibilidad y que le pidas al Señor tomar decisiones prontas de renunciar al enojo o por lo menos de no dejarte condicionar, que no tomes ninguna determinación mientras estás enojado, mientras estás enojada. Es preferible que reconozcas y digas: mira, ahora no voy a hablar. Ahora no me pidas una opinión. Déjame que baje los decibeles. Déjame que baje un cambio. Déjame que me refresque. Y si hace falta poner la cabeza bajo el agua un rato. Y anda a la palabra. Y anda a la presencia del Señor. Porque con enojo, el único que gana es el enemigo. El enojo, el único que saca ventaja es el enemigo. Te pregunto, no para que me respondas, sino para que pienses. ¿Sos enojón? ¿Sos enojona? Bueno, pensar y pedir ayuda del Señor. Porque es un ámbito donde podemos, aún cuando tengamos mucha fe, cuando creamos mucho en el Señor, podemos darle lugar al enemigo. Y acuérdate que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Y esa es una puerta por donde entra. En Juan capítulo 13, versículo 2,
Dice el relato bíblico de la última cena que cuando cenaban, acuérdate, Jesús les iba a lavar los pies en esa oportunidad, pero cuando cenaban, escucha, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, es decir, que lo traicionase, y sigue el relato diciendo que Judas hizo lo que había decidido hacer. Pero ¿quién le llenó la cabeza a Judas para ver que era muy conveniente entregar a Jesús, traicionar a Jesús a cambio de unas monedas de plata? ¿Quién? ¿Quién? Tenemos que entender, hermanos, esas son las ofertas del infierno. El infierno, o el diablo, o Satanás, el mentiroso, muchas veces te va a ofrecer supuestas recompensas a cambio de traicionar a Jesús, o a cambio de echarle la culpa a alguien, o a cambio de enojarte con alguien. Lo importante es que vos salgas limpio. Lo importante es que tu nombre quede limpio, que no sea manchada tu reputación. Y bueno, hay que ensuciar o salpicar a algunos cuantos, no importa. Hacelo. Y muchas veces te va a ofrecer supuestos beneficios a cambio de que traiciones la fe en el Señor Jesús. Porque esto es lo que ha hecho y sigue haciendo. Cuando dice que desde el principio miente, Pablo está diciendo, esto es la tarea eterna, no eterna porque no es desde la eternidad, es desde el comienzo de la humanidad. Pero desde ese comienzo, Satanás se dedica a esta tarea. Por eso es importante que abramos los ojos, hermanos. Sigo. 1 Juan, capítulo 3, versículo 8. Ahí dice el apóstol Juan, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca, ¿desde cuándo? Desde el principio. Desde que tuvo esta intención de ser como Dios, de querer poner su trono junto a las estrellas o por encima de las estrellas de Dios y ser como el Altísimo. Pero acá aparece un dato más. Y Juan dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino y lo que parecía una derrota, lo que parecía el punto final de la obra redentora de Cristo, el que venía para reinar sobre Israel, y los discípulos no lo podían entender, Jesús terminó muriendo en la cruz justamente para perdonar nuestros pecados. Y así fue como Satanás quedó sin efecto sobre la vida de cualquier persona que se arrepiente y pide perdón de corazón por sus pecados. Ahí es donde Jesús terminó de deshacer las obras del diablo. Ahora escúchame, si Jesús vino para deshacer las obras del diablo en contra de mi vida y en contra de la tuya, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser consecuentes. Qué tremenda tontería sería que yo vuelva a habilitar al enemigo para que siga haciendo sus obras con las que quiere matarme, con las que quiere matarte, con las que quiere engañarte. Jesús vino para deshacer, para desarmar, para romper y dejar sin efecto las obras del diablo. Entonces, hermanos queridos, ahí es donde tenemos que ser efectivos. Ahí es donde tenemos que dar pasos de fe y de obediencia. Escúchame, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, porque para ser perdonados, la Biblia dice, arrepiéntanse. Pero también necesitamos perdonar. ¿Escuchaste? ¿Qué necesitamos hacer?
Porque si nosotros perdonamos a las personas las ofensas que han tenido para con nosotros, dice Jesús, entonces nuestro Padre Celestial nos va a... Pero si yo no perdono a mis ofensores, ¿qué va a pasar? Dios no me va a perdonar a mí. Entonces, si queremos que la obra de Satanás sea destruida, haciéndonos de la bendición y de la obra de Jesús en la cruz, yo tengo que hacer esa parte, obedecer al Señor. Si yo quiero que Dios me exalte, a mí lo que me toca es humillarme. Porque al que se humilla, el Señor lo va a enaltecer. Pero al que se exalta, como quiso hacer Satanás, ¿qué le va a pasar? La palabra dice claramente, al que se exalta a sí mismo, el Señor lo va a humillar. Lo que hizo con Satanás. Entonces, haya pues en tu vida y en la mía la actitud de Cristo, la de humildad, la de obediencia, la de poner por encima de mis deseos y mis planes la voluntad del Señor. Cuidado con la actitud del infierno. Cuidado con esta ínfula, cuidado con esta inspiración satánica, porque así como el Espíritu Santo nos guía a obedecer a Dios, el espíritu del maligno nos inspira, nos infunde aliento para que nos rebelemos, para que no creamos o para que dudemos del Señor y para que consigamos el éxito por nuestra propia cuenta. De modo que podamos trepar como era la intención del infierno, la intención de Satanás, y llegar a ser como el Altísimo. Miren, a lo mejor nadie de acá se le cruzaría semejante locura de querer ser como Dios. Pero ¿cuántas veces deseamos y nos llenamos de ambición por querer ser como otros? Ay, si tuviera lo que aquel tiene, si supiera lo que aquel sabe, si tuviera el don que tiene tal o cual, ay, cómo me gustaría cantar como Marcos Witt. Bueno, Marcos Witt ya está medio de vuelta, pero digo, a veces esta cosa de querer tener, de querer ser vistos, de querer estar en la plataforma donde el mundo nos vea. Las redes sociales son una evidencia de eso. Cuidado con las redes sociales, hermanos queridos, porque uno de los objetivos, aparte de la promoción, aparte de poder vender, publicitar, la gente se promociona en las redes sociales, ¿o no? ¿Cuántas fotos se saca una persona antes de publicar una en las redes? ¿Vos sabrás? ¿Y cuál foto pones? ¿Cualquiera? Vos decís, esta voy a poner. ¿Así haces para poner una foto en las redes? En las redes sociales la gente se promociona. Y si esto te molesta, bueno, será un tema que tengas que revisar. Queremos salir con la mejor sonrisa, queremos salir con la mejor postura, queremos que se nos vea perfectos, sin defecto. Queremos que la gente cuando ve esa foto diga, wow, este tipo, qué bien que le va. Wow, mira qué preciosa es esta mujer, parece que la vida le sonríe. Parece que no tiene problemas. Entonces, aunque ninguno tenga la locura de querer ser como Dios, tenemos adentro una vocecita, tenemos adentro algo que nos estimula a querer ser vistos, a querer ser
likeado se dice, estaría bien usar esa expresión, que la gente ponga muchos likes, que la gente diga, bárbaro, wow, es una forma de... ¿Cuántos jugadores de fútbol les gustará? Ay, si yo fuera como Messi. ¿Vieron lo que hace la gente? Le hace reverencia, ¿no? Y se sirven del nombre Messi para decirle que es el Mesías. Entonces digo, hermanos, cuidado, estamos llamados a ser mansos y humildes como el Señor Jesús. La actitud que debe haber en tu vida y en la mía, si somos hijos de Dios, es a renunciar muchas veces a los derechos, renunciar muchas veces a privilegios y a servir, a honrar al Señor, a edificar a la iglesia, a no pensar tanto en nosotros. En el mismo pasaje de Filipenses, justamente dice el apóstol Pablo que cada uno aprenda a ver no solamente por lo de sí mismo, sino también por lo de los otros. Esa es la vida de Cristo, ese es el sentir de Cristo. Eso es lo que debe atravesar nuestra vida, lo que nos debe motivar. Eso es lo que debemos buscar. Vamos a estar viendo durante algún tiempo lo que el Señor Jesús dice y ha mostrado claramente sobre la obra del infierno. ¿Cuál es el sentir? ¿Cuál es la actitud de Cristo frente a su enemigo? ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros sea engañado. Hermanos queridos, que Dios nos guíe por su Espíritu Santo a exaltarlo a Él. Reconoce si hay cosas buenas en tu vida, como decíamos el domingo pasado, no hace falta, no es humildad decir, no, yo no tengo ningún don. No, yo sé que Dios me ha llamado al pastorado, justamente sé que Él me ha llamado. ¿Y sabes qué? Un montón de veces me siento indigno, me siento o me considero o me veo incompleto, como que me falta un montón de cosas. Señor, ¿cómo se te ocurrió llamarme a mí si hay gente mucho más preparada? Y el Señor me vuelve a decir, no se trata de que vos estés preparado ni de cuánto sepas. Se trata de que yo voy a cumplir mi propósito en tu vida. Y es lo que va a hacer con tu vida también. Entonces, como decía Pablo, había querido que Dios lo librara del aguijón en la carne, porque era una molestia, porque era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Pero Dios permitió eso para que Pablo no se exaltara más de la cuenta, para que Pablo no se creyera el superapóstol, sino que más bien pudiera decir, Señor, aún débil como soy, y aún con enfermedades y limitaciones, vos me seguís usando. Gloria a tu nombre. ¿Te das cuenta? Haya en tu vida, hermano querido, el sentir de Cristo. Aprendamos a aferrar esto, a atornillar esto a la cabeza y démosle gloria a Dios. Si hoy o mañana, porque hoy ya te levantaste, yo sé que hiciste cuando te levantaste, pero mañana procura tener presente esto, cuando abras los ojos, no te pierdas la oportunidad de decir, Señor, por tu gracia estoy vivo, un nuevo día. Y si podés levantarte de la cama y caminar, dale gracias a Dios. Y si llegas a tu casa y tenés algo que te quedó del mediodía para calentar y comer, dale gracias a Dios. Y si tenés con qué vestirte y si tenés dónde vivir, honra al Señor, porque todo viene de Él y todo es para la gloria de su nombre. Te invito a que adoremos al Señor consciente de esto. Te pedí a los hermanos de la alabanza que puedan guiarnos nuevamente en una adoración donde reconozcamos quién es Él, el que está por encima de todo. Acordate, porque Jesús se humilló obediente hasta la muerte, fue que Dios le dio un nombre que es
sobre todo nombre. El nombre de Jesús. No el de la iglesia bautista, no el del pastor, ni del líder de célula, no el de un hermano tal o cual. El nombre de Jesucristo sea exaltado por los siglos de los siglos. Y en tu casa, con tu familia, aprende a reconocer que Dios está por encima de todo. Que Dios nos libre del orgullo, que nos libre de la vanidad, que nos libre de esta hambre desesperada por ser más conocidos, más destacados, más aplaudidos, más reconocidos. Que nos libre, Señor. Amén. Ponete de pie un momento, si podés. Dale gracias al Señor, porque Él te ha dado dignidad. Él tiene presente tu vida. Y sos de gran estima a los ojos del Señor. Y qué bueno sería que te atrevieras a pedirle al Señor: Señor, no quisiera estar tan atento a la opinión de la gente. No quisiera estar condicionado a lo que piensa o opina la gente. No quisiera, Señor, amargarme tanto si no le dan like a las publicaciones que hago. Líbrame, Señor, de semejante tontería. Quiero aprender a buscar sobre todo tu agrado, Señor. Y si alguno tiene que renunciar a las redes por un tiempo, considéralo. Si eso es una puerta para que vos estés queriendo conseguir orgullosamente algo que no viene de Dios, considera el hecho de renunciar a eso. Naciste sin las redes. No te vas a morir porque no las tengas. Cuidado, hermano, cuida tu vida. Que puedas centrarte en la valoración de Dios. Ayúdanos, Señor, a buscar tu agrado por sobre todas las cosas, a buscar tu aprobación. Y vos no te fijas en lo que se fija el hombre, porque las personas miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero vos mirás el corazón. Eso que no se ve en una foto de Instagram, eso que no se ve en un paisaje de las redes. Vos ves el corazón con el que cada uno de nosotros nos movemos. Vos conocés la actitud de cada uno de nosotros, las motivaciones, Señor. Ayúdanos a buscar eso, a agradarte a vos. A tu nombre sea la gloria y la honra, Señor. Vos sos el merecedor de la exaltación. Vos sos el merecedor de los aplausos, del reconocimiento. Es tu nombre que está por encima de todo nombre. Y a tu nombre damos la gloria y la honra.